¿sí? Entonces vamos a comenzar en la clase o el capítulo de sedimentos, suspensión y de carga total. Vamos a ver aquí un poco, vamos a terminar el transporte total de sedimentos, aplicar algunos métodos y fórmulas, pero más bien vamos a delimitar también, de acuerdo a diferentes criterios de diferentes autores, hasta qué altura sería considerado lo que es sedimento de fondo y a partir de qué altura sería considerado lo que es sedimentos en suspensión. Adicional también veremos lo que es la curva, en este caso la curva de distribución o de concentración de sedimentos, ¿no es cierto? En relación a la curva, en este caso, de velocidades. A ver cómo se distribuye la velocidad, eso ya sabemos, pero también tenemos que saber cómo se distribuiría lo que es los sedimentos en un río, más o menos para saber exactamente a qué altura tenemos más o menor cantidad de sedimento, ¿sí? Entonces eso vamos a ver en esta diapositiva, ¿sí? Continuamos. Bueno, aquí he puesto una escala. Esta escala es la escala de esquema de Allen, esquema fluvial. Un poco estamos, de cierta manera, podría ser un poco repitiendo lo que he venido acá, pero aquí estamos definiendo en este caso o viendo cuáles serían en este caso los elementos principales, lo que serían causantes específicamente lo que es el transporte de sedimentos, ¿no es cierto? Entonces aquí hablaríamos de lo que es las variables climáticas, que ya sabemos, estamos preguntando acerca de la lluvia, ¿no es cierto? Sí, la lluvia es uno de los factores, ¿no? Es uno de los factores, pero sería en este caso el más principal, o el principal ya en este caso. También depende mucho de las variables fisiográficas y geológicas, en este caso de los ríos, ¿sí? Exactamente. Entonces son dos variables prácticamente que influyen directamente, primeramente en el régimen hidrológico. Por supuesto, el régimen hidrológico confluye también a un régimen fluvial. El régimen fluvial estaría en función de ¿qué? En función de lo que pase en la cuenca, dependiendo del comportamiento de las variables climáticas y dependiendo del comportamiento de esas variables fisiográficas y geológicas en las cuencas. Y por supuesto también en el cauce principal, ¿no es cierto? Entonces viene acá en este caso, definen el régimen hidrológico, en este caso sería un régimen, pues, en este caso seco, régimen medio y régimen en este caso de crecida, ¿no es cierto? Y el régimen fluvial se refiere a lo que es al arrastre y en este caso el desgaste del mismo cauce y de la cuenca y la cantidad de sedimentos que pueden ser acarreados, ya sea a través de sedimentos de fondo o sedimentos en suspensión, ¿sí? Consecuentemente, esto hace que haya un cambio de escala, de caso que llamamos escala de qué? Escala hidrológica a escala de régimen fluvial, exactamente, ¿sí? Bueno, aquí vemos en este caso, el régimen fluvial no es más que una respuesta del río frente a las condiciones caudal líquido, ¿no es cierto? Y caudal sólido y relieve. El caudal líquido es el que nosotros siempre medimos a través de un aforo. Los aforos están exactamente para medir caudales líquidos, ¿sí? En cambio, los caudales sólidos medimos a través de muestreos de igual manera, ¿sí? Y determinamos lo que son especialmente lo que son las concentraciones de sedimentos que tiene en este caso, en este instante en el río. Y lo relacionamos con los aforos líquidos, en este caso con el caudal líquido. Entonces, por lo general, siempre nosotros para tomar una muestra de caudal sólido, tenemos que también tener, en este caso, el aforo líquido, para saber, en este caso, la concentración de sedimentos frente a lo que es el caudal total que estaba circulando en ese momento en el río, ¿cierto? Entonces, la respuesta en este caso, que viene en este caso, los que es el régimen fluvial, ¿sí? Entonces, aquí viene el cambio de escala. ¿Qué quiere decir en este caso? Cambio de escala es que la pendiente, estructura, geometría, estas propiedades del cauce va a cambiar. Va a cambiar dependiendo de qué, de todas esas variables, cómo influenciaron en la cuenca y cómo va cambiando en este caso el cauce y la cuenca y el régimen en este caso cambia de escala. Al final, las condiciones hidráulicas del cambio de escala van a modificarse, tanto la velocidad media del flujo como el transporte de sedimentos. Entonces, esta es la escala, en este caso el esquema de Allen, se hace de un esquema, en este caso, un río, ¿no? Sistema fluvial, que nosotros podemos dar cuenta de todo lo que hemos venido viendo prácticamente durante las clases anteriores. Bien, continuamos.
Ya, aquí esto va un poco, estamos repitiendo, pero sí es importante saber, porque estamos ahorita hablando de lo que es el transporte de sedimentos de suspensión. En suspensión, que hablamos en el caso de qué formas y qué diferencia tiene, qué diferencia tiene. Suspensión, como ustedes pueden ver, prácticamente ningún sedimento o ninguna partícula está tocando, en este caso, el fondo, ¿no? O el lecho del cauce del río. Entonces, esas partículas se mantienen siempre en qué? En suspensión. Salvo que en algún momento, pues, nosotros veamos que hay una velocidad de sedimentación que haga que esta partícula se sedimente, ¿no es cierto? Se sedimente dependiendo de qué, de las condiciones, especialmente de las condiciones hidráulicas del cauce, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y si es que hay una modificación del cauce, si nosotros colocamos aquí una estructura, pues prácticamente estos sedimentos comenzarán a decantar y pasarán a formar parte del sedimento, en este caso. Es por eso que nosotros con este tipo de cantidad de sedimentos, en este caso, y los diámetros de sedimentos, calculamos esta velocidad y en función de esta velocidad nosotros calculamos la longitud de las estructuras para poder retener los sedimentos y poder favorecer a la operación y mantenimiento de una buena estructura. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver en este caso, los sedimentos se transforman a través de lo que es suspensión de esta manera. ¿Sí? Vemos acá. El de saltación ya estamos hablando un poco de lo que son sedimentos de fondo. Esta es la suspensión que estamos viendo y este sería ya de fondo. ¿Sí? Entonces, sedimentos de fondo, ustedes pueden ver ya el sedimento te toca el suelo, de hecho, ¿no? Pero hay ciertos sedimentos que todavía no están formando parte del cauce mismo, ¿no? Entonces, existe de que el sedimento está removido y luego su saltación, vuelta, cae y vuelta a caer, hasta el momento que de pronto pues, habrá una cierta cantidad de sedimentos que estén pegados entre sí, pues, partículas, y produce un proceso que se llama el proceso de acorazamiento y pueda formar parte ya del lecho del río, ¿sí? Prácticamente, ¿no es cierto? Entonces nosotros cuando muestreamos, tomamos toda esta parte de sedimento, incluida esta parte, así. Para el muestreo, en este caso, cuando hacemos muestras para tomar sedimentos para lo que es estudios de socavación en ríos, ¿cierto? ¿Sí? Y el acarreo, en este caso, que es el sedimento de fondo mismo, es por rodadura, es decir, un poco ya el sedimento comienza ya prácticamente a quedarse como parte mismo del lecho, ¿sí? También por rodaduras y rodando, y también en este caso a través del deslizamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta alcanzar prácticamente su estabilidad o formar parte del lecho. Entonces, estas son las diferencias entre lo que es sedimentos de suspensión y prácticamente sería en este caso los sedimentos de fondo, estamos viendo acá. Estamos acá. Entonces, lo que vamos a ver en este capítulo es exactamente esto, que es suspensión. Exactamente. ¿Sí? Continuamos. Ya. Acá igual, pues, he puesto este gráfico para recordarles simplemente de dónde vienen los, en este caso, sedimentos, ¿no? La carga total de sedimentos, ¿cierto? La carga total es lo que vamos a ver, la carga de suspensión más la carga de fondo. Al final, sumar los dos es la carga total de sedimentos. ¿De dónde proceden? ¿Procede de dónde? B, material OT. Carga material de lecho y carga de lavado de la cuenca. Eso ya sabemos, ¿no? Es en este caso Westlaw. ¿Cierto? Sabemos esta cosa, ¿no? Y tipo transporte, transporte en acarreos y transporte en suspensión. Entonces aquí vamos viendo exactamente tipo transporte, ¿sí? Y la procedencia en este caso de los sedimentos, específicamente, ¿no es cierto? Y todas esas cosas nos da prácticamente la carga total del sedimento. Eso ya aprendimos, pues simplemente tengo aquí un gráfico para que recordemos un poquito de los sedimentos. Aquí vamos. Entonces acá ya vamos un poquito a diferenciar o poder decir muy bien qué parte del sedimento está en el río de suspensión y qué parte es de carreo, ¿no? Exactamente, o de fondo, ¿no? Entonces aquí ya tenemos ya más o menos una distribución de la concentración de sedimentos en un cauce, ¿cierto? Si aquí es el nivel del río, es la altura, el calado, en la altura del río, calado del río, y aquí está el flujo, ¿no? Flujo normalmente y acá estamos bien. Entonces aquí tenemos una altura tal, ya vamos a ver qué altura da. Aquí hay dos conceptos de dos autores que yo he tomado.
para saber a qué altura, más o menos, hasta qué altura se considera como sedimento de fondo y a partir de qué altura hacia arriba se considera como sedimento de suspensión. Pero aquí ya vamos un poquito adelantando. La curva de suspensión es de esta manera, ¿sí? Y vamos a hacer ejercicios acá porque tengo ahí unos datos que podemos nosotros observar cómo son las curvas, en este caso, de lo que es la concentración de sedimentos de suspensión y el tipo de curva, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, es la curva ¿qué? De sedimentos o concentración de sedimentos, exactamente, ¿sí? Esto podemos un poco comparar con la curva, en este caso, lo que es ¿cuál? La curva de distribución de cambio de velocidades, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden observar acá, la mayor cantidad de sedimentos, en caso de sedimentación, ¿no? ¿Se da dónde? Se da en la parte baja, es el sedimento de fondo, y luego, pues, poco a poco va disminuyendo hacia la parte, en este caso, superficial, en cuanto a concentración de sedimentos. En este caso sería, todo esto sería sedimentos de suspensión, ¿no? Y acá un poco serían el sedimento de fondo. En cambio, la velocidad, si ustedes pueden ver, en la parte baja es 0 y la mayor velocidad se da prácticamente cerca de la superficie. Entonces, aquí más o menos para hacer una relación entre lo que es la curva de concentración de sedimentos y la curva de velocidades en este caso. ¿Por qué hablo yo esto? Porque aquí cuando hablamos de curva de velocidades, estamos hablando de caudales líquidos, ¿cierto? Caudales líquidos. Y cuando hablo de curva, en este caso suspensión, digamos, esta curva de concentración de sedimentos, estoy hablando ya, más en este caso, caudales sólidos. ¿Sí? Caudales sólidos. Entonces hay una relación, ¿no? Entre lo que es un caudal sólido a lo que es el caudal líquido. Esto lo hacemos a través de aforos, ¿no es cierto? Aforos, con cualquier método que hemos aprendido en hidrología. Y en cambio, lo hacemos a través de muestreos. ¿Sí? Hay diferentes formas de muestrear, entonces de tomar sedimentos. Y también de qué depende. Depende del tipo de proyecto que nosotros queremos hacer. Muestreo, ¿no es cierto? Caso, si yo voy a hacer, por ejemplo, para lo que es una boca toma, lo que sea, tendré que tomar sedimentos de fondo, este sedimento, esta concentración y saber específicamente lo que sería cuánta cantidad de sedimento está acarreando el cauce para saber si cuando yo construyo una obra hidráulica, cuál es la cantidad de sedimentos que puede llegar a cuando yo hago una obstrucción, coloco un vertedero, coloco una taguía y ahí cuánto puede quedarse y puede afectar a mi obra hidráulica para yo poder hacer mi mantenimiento o en este caso hacer el plan de operación y mantenimiento del embalse o de la boca toma, lo que quieran hacer. ¿Sí? Y para eso necesito exactamente calcular lo que están calculando ustedes en el trabajo. Bien. Ya. Igual, ¿no? Algo similar al anterior, ¿no? Carga total, carga de lavado, material de lecho, suspensión de fondo. Este gráfico ya les había puesto anteriormente, pero lo que simplemente acá estoy simplemente haciendo es un récord, ¿cierto? Carga total en origen y carga total en transporte. ¿Sí? Exactamente. Entonces, ¿cómo se origina la carga total? Estamos hablando acá. Suspensión lecho, suspensión fondo, sumado a los dos, y al final tenemos la carga total. Simplemente. Es lo que está indicando este gráfico que ya hemos visto con esta ya dos veces, ¿no? Bien. Vamos a ver lo que es el gasto del sólido de suspensión. ¿Sí? Esto nos interesa. Características de la suspensión. ¿Qué es lo que dice acá? El material sólido de suspensión transportado por un río, ¿no es cierto? Así como el de fondo, hay dos, por supuesto, proviene de la erosión de la cuenca. La suspensión está construida por las partículas finas, exactamente, aquí, las que se distribuyen en toda la sección transversal del río y dan color al agua. Es un poco ya relacionado a lo que es la coloración del agua, en este caso la turbidez del agua, ¿no es cierto? Entonces esto, un poco para una introducción, ¿no es cierto?, en cuanto se refiere a las características de la especie. ¿Sí? Entonces aquí dice clarito, dice, en este caso, suspensión está construida por partículas finas, ¿no? Si hablamos de finas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de las propiedades de los sedimentos? ¿Cuál era el diámetro considerado para partícula fina y partícula gruesa? ¿Se acuerdan a partir de qué diámetro se hacía el tamizado y a partir de cuál diámetro se trabajaba, en cambio, con otros métodos para determinar las características del sedimento? Sí, hay un valorcito, ¿no es cierto? Más o menos, 0.064 milímetros. Bueno, a partir de eso hacia arriba es transporte, en este caso ya de
sedimentos gruesos y el otro es finos. Entonces estaríamos hablando finos hacia abajo, ¿no? Bien, el esfuerzo fuerza atractiva es un poco relacionado a lo que es Shields. ¿Se acuerdan ustedes Shields? Cuando hablábamos inicio del movimiento, ¿no es cierto? El movimiento, Shields era un gráfico que utilizamos para ver una probabilidad entre el 40 al 60% que el sedimento, que nuestra partícula puede mover, ¿sí? No era un gráfico determinístico, era un gráfico que nos ayudaba a saber cuál es la probabilidad entre esos porcentajes que podía moverse una partícula. Y también nos ayudaba a ver en qué zona puede encontrarse la partícula, y también nos ayudaba a ver específicamente a partir de qué valor de esfuerzo cortante, en este caso de fuerza atractiva, pues ya no importaba mucho lo que es en este caso el índice de inestabilidad, que era el índice de Reynolds. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí? Entonces aquí también hablamos de la fuerza crítica, ¿no es cierto? Exceso de fuerza, la fuerza crítica es lo que causa el movimiento de la partícula de fondo, ¿sí? Y determinar la intensidad de arrastre, que se caracteriza porque las partículas ruedan o se deslizan sobre el fondo. Entonces aquí un poco irnos acordando un poquito de lo que hemos visto anteriormente. Incluso las formas también del hecho del cauce. Entonces cosas tenemos que tener presente para digamos, para trabajar aquí este tema. Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, aquí ya utilizo algunas consideraciones, la de Van Noll, ¿se acuerdan? Aquí también tenemos el de Van Noll, ¿se acuerdan ustedes? Gráficos, y hemos venido aprendiendo anteriormente, ¿no es cierto? Especialmente para el de fondo. Dice conceptualmente y para fines prácticos, dice que el inicio de la suspensión corresponde a la llamada condición de Van Noll. ¿Cuándo se presenta esta condición? Cuando la velocidad de corte es mayor, en este caso la velocidad de corte es mayor a la velocidad de caída de las partículas. Esto ya habíamos visto, también había el criterio de Raudin, que se acuerdan ustedes, que había un criterio ahí y nos daba valores en la relación entre ¿cuál? La relación entre la velocidad de corte y la relación entre las velocidades de sedimentación. Entonces, con esta relación había en este caso, pues, teníamos valores que indicaba que el sedimento está, digamos, en saltación, está en acarreo o está en suspensión. ¿Sí? Hay relación. Entonces acá directamente dice, cuando la velocidad de corte es mayor que la de sedimentación, entonces el sedimento está en suspensión. Así es lo que dice, ¿cierto? ¿Sí? Aunque para partículas muy finas, el inicio de la suspensión corresponde a la condición menos exigente. Entonces aquí, por ejemplo, dice, la velocidad de corte, en este caso dice que la velocidad de corte es igual a 0.25 W como condición límite. Exactamente. La condición límite para el inicio de la suspensión es esta según Van. Entonces, esto ya sabemos calcular. ¿Sí? Como que sabemos calcular esta velocidad de sedimentación, entonces podemos ya calcular la velocidad de corte y saber exactamente 0.25, a saber si es que hay, en este caso, el inicio de la suspensión, en este caso. ¿Sí? Continuamos. Ya. Aquí dice, he puesto una teoría que es sacada igual de los libros, ¿no es cierto? Dice, en la realidad no basta con que una partícula se desprenda temporalmente de fondo para admitir que esté en suspensión. ¿Sí? O sea, aquí un poco aplicando el criterio de ¿cuál? El criterio de saltación. Hay cierto criterio que aquí a través de la fuerza atractiva, esta partícula es movilizada, puede ser que salte y siga formando parte acá, pero no está formando parte de suspensión. Entonces, esto que está diciendo, ¿no? No basta que una partícula se desprenda, aquí está. El proceso de saltación es de un desprendimiento temporal. Luego continúa y vuelta, cae hacia el mismo lecho. Entonces, eso está diciendo acá. Bien. Acá tenemos otro párrafo que he puesto acá, dice, las investigaciones que se han realizado en la Universidad de Delft, ¿no es cierto? Esta universidad, se consideró que una partícula estaba en suspensión cuando al desplazarse, ¿sí? Se mantenía separada del ¿sí? Cuando al desplazarse se mantenía separada del fondo una distancia de 100 veces su diámetro. Exactamente. Esto dice esta universidad. Vamos a ver. Aquí hay criterios especialmente
¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que cuando cumple esta relación, quiere decir que ya el sedimento está en suspensión, ¿sí? Pero si no cumple esto, el sedimento sigue siendo de fondo, es decir, está en rodamiento o está en deslizamiento, ¿no es cierto? Lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Proceso de saltación. Entonces eso dice de acuerdo al criterio de la Universidad de Delft, que igual lo tomo aquí, ¿no es cierto? Vamos a continuar a ver qué es lo que dicen otros autores. Ya, vamos a ver acá. Aquí tenemos la distribución vertical de las concentraciones. Sí, acá ya tenemos un criterio, ¿no? De 100 veces su diámetro, ¿sí? Claro, 100 veces su diámetro son diámetros de 0.002. Multiplique por 100, pues seguirá siendo 0.2, ¿no es cierto? Centímetros, lo que sea, milímetros, perdón. Ya. Bien. Distribución vertical de concentraciones. ¿Qué dice aquí? La suposición básica consiste en considerar un canal en movimiento permanente y uniforme. Eso es básico, ¿no? Sí, es básico. Permanente y uniforme. Es decir, esa sería la hipótesis o suposición que todo investigador tiene que delimitar su investigación y su hipótesis para poder demostrar. Sí, porque si no, es complicado, ¿no? Trabajar especialmente en lo que es en diferenciales de movimiento, en cuanto a dimensional, bidimensional, tridimensional, ¿no es cierto? Entonces es más complicado, ¿sí? Ya. Con el que sea bidimensional, flujo sea bidimensional, ¿sí? Dice, con movimiento permanente uniforme en el que el flujo sea bidimensional. La ecuación que otro fue la siguiente. Estamos dando acá. Acá tenemos CH, CA, YHA y YHA, igual a la Z. ¿Qué representa CH? Vamos a ver con un grafiquito, ¿no? Representa la concentración a la altura H de fondo. En este caso, la cantidad de sedimentos a partir de una altura H, que vamos a ver a qué altura le toma este señor, ¿no es cierto? Este investigador, para lo que sea sedimento de suspensión. Entonces, CH. CA, la concentración a la distancia A del fondo. Ya tomo aquí una distancia A, es decir, en este caso viene acá y acá tenemos ya una distancia A. Aquí tenemos una distancia A de fondo. Es que esto es fondo, aquí estamos en este caso, ya tomo esto. ¿Sí? Esta distancia se define como una franja de espesor 2D, 2 veces el diámetro. En este caso, acá dice es 2 veces el diámetro. Acá arriba decía 100 veces, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Sí. 2 veces dice 2. En este caso, 2 diámetros. Esta distancia se define franja de espesor 2D, 2 diámetros. Siendo D el diámetro característico de las partículas provenientes del fondo. Exactamente. Es lo que está diciendo acá. ¿Sí? Ya. Para fines prácticos, dice, en este caso, se considera, sin embargo, que A es igual a 0.05 de Y. Entonces, miren acá, ya, si bien es cierto, dice que es el diámetro, 2 veces el diámetro, acá decía 100 veces el diámetro, acá dice, para fines prácticos, ya no le tomamos el diámetro, sino más bien que le tomamos en función de, en este caso, del calado. Aquí tenemos Y, ¿cierto? Y es más fácil tener Y, ¿no es cierto? Y función de Y, digo muy bien, ¿cuánto vale Y? Si Y vale 5, 5 multiplico por 0.05 y el final es el valor de A. ¿Sí? A es igual a este valor que está indicado acá, del calado. ¿Sí? Para fines prácticos, dice esa cosa. ¿Sí? Bien, entonces ya vamos un poquito definiendo exactamente a partir de qué valor, a partir de qué datos sería en este caso lo que es este caso de concentración. Bien, continuamos. Ya, como consecuencia de lo anterior resulta, en este caso, la validez de ecuación 8.2. Entonces está rigido en este caso. H está rigido entre cuál? O sea, la altura en este caso entre A y Y. ¿Sí? Entre A y Y. Entonces A era 0. En este caso, perdón. A era, aquí nos decía que es 2 veces el diámetro y es el calado. ¿No es cierto? Entonces acá dice que el calado en este caso está entre, en este caso, A es menor al calado y menor a Y, en este caso. Bien, entonces acá continuamos, dice el gasto sólido debajo del nivel A se queda como de fondo. Exactamente, ya estamos aquí, está definiendo a partir de este nivel. O sea, aquí tenemos, es nivel A, o sea, todo este es H, ¿no? Todo este es Y, ¿sí?
Entonces, calculado A, entonces, toda esta partita, toda esta parte de sedimentos del fondo. Esos pueden estar totalmente ya en equilibrio o a su vez pueden estar en procesos de ¿qué? De saltación. Que son mínimos, ¿no? Por supuesto, pero aquí está. Y a partir de esto ya sería sedimentos de suspensión. Exactamente. Sedimento de fondo. El componente Z recibe el nombre del número de Rus o parámetro característico de la suspensión. La altura es la siguiente. Entonces aquí ya calcula en este caso, ya sabemos más o menos a qué altura, a partir de qué altura estaría considerado como sedimentos de fondo y a partir de cuál sedimento de suspensión. ¿Sí? Entonces dice que en este caso, perdón, bien. Entonces aquí tenemos lo que es el número de, ¿no es cierto? Nos dice el componente Z, es el nombre de, en este caso, bueno, exponente Z, perdón, componente dije. Número de Rus, que es igual al número de Rus, este valor de acá, W, beta, K y la velocidad de corte. Entonces B siempre dice que es un coeficiente menor que 1. K es la constante de carga. Vamos a ver cuál es la constante de carga. ¿Sí? Bien. Ya. Si se considera que beta, el valor 1, en este caso B es un coeficiente menor que 1, en este caso se considera 1, si se considera 1, y para el valor de K, el valor 0,4, que es la constante de karma, en este caso beta, que 1, o 1 en este caso, y K, es este valor de K, que es ¿cuánto? 0,4, se obtienen los buenos resultados. De acá que solamente se acepta para Z la expresión. Entonces aquí estamos hablando la relación, la Z no es más que la relación de ¿cuál? Entre la velocidad de ¿qué? De sedimentación y la velocidad de corte, tomando esos parámetros, ¿sí? Entonces Z va a ser igual a 2.5, ¿sí? Aquí estamos en el valor de Z, 2.5, que es la constante en este caso, o el exponente Z, en este caso de Rus. Entonces acá nos decía la relación que estamos acá. Acá decía la relación, aquí no, esta relación exactamente. Entonces, para sacar, entonces lo que saca este valor es este acá. De esta manera, con la constante de Rus, saca la relación que debe haber entre la velocidad de corte y la velocidad de sedimentación, ¿no es cierto? Que es al final de esta formulita de aquí que sacamos acá, más o menos, ¿sí? Bien, aquí está un gráfico ya, en este caso para valores de Z, ¿sí? O sea, valor Z quiere decir 2.5, la velocidad de sedimentación, la relación que existe es. Y acá está el valor de Z, ¿sí? Z, valor de Z, todas esas cosas. Estos son los valores de Z, ¿sí? Bien. Y aquí ya también está indicado el valor, de este caso, de lo que es la altura, en este caso, del sedimento de fondo, ¿no? A sobre Y es 0.05, ¿cierto? ¿Sí? Y acá está la relación entre H menos A, en este caso sería la altura, menos A, que sería en el caso del valor de acá, A es igual a 0.5 y E menos A. ¿Sí? Y tenemos el caso CH respecto a, es decir, estamos hablando de más o menos de esta fórmula de aquí, la que está acá, aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica en este caso la ecuación que relaciona en este caso entre los sedimentos de fondo y de suspensión, ¿cierto? La concentración. Entonces tenemos sus valores, ¿no? En este caso entonces, si nosotros tenemos CH, nosotros podemos, en función del valor de Z calculado, podemos tener valores correspondientes. Y después el valor y tenemos valor de A, valor de H, valor de Y. Entonces, más o menos lo que nos está diciendo acá también es la figura de distribución vertical de las concentraciones que nos puede ayudar a determinar a través de este ábaco que nosotros, digamos que se ha estudiado, ¿no? Bien. Entonces tenemos ya un poquito aquí la idea
de lo que es en este caso la curva de concentraciones con relación a lo que es la velocidad de sedimentación y la velocidad de corte. Y dijimos también que a partir de qué valor aproximado sería ya que el sedimento se encuentra prácticamente en suspensión, ¿cierto? Bueno, estos conceptos básicos son importantes para conocer el comportamiento de sólidos fluviales, suspensión, ¿cierto? Bueno, en este caso, pues, esto nos ayuda un poco para qué, para resolver este caso lo que son problemas de diseño de bocatomas de serenadores. Sí, bocatomas serenadores, que es importantísimo porque trabajamos especialmente lo que son sedimentos en suspensión. Exactamente. Sí, eso es lo que nos ayuda bastante esto. Y es útil no solo para el cálculo de gasto sólido, claro, datos es un dato, está ahí, ¿no? Pero sino para resolver algunos problemas de diseño de bocatomas. Hay veces que nosotros pues diseñamos nuestras bocatomas, pero no tenemos claro cómo ordenaríamos el mantenimiento de la bocatoma en caso de que haya cantidad de sedimentos. Entonces, que lleguen allá, ¿no? Y esos sedimentos son los que nosotros debemos calcular. Bien. Esta parte de aquí, el conocimiento del gasto sólido en suspensión es particularmente importante en el cálculo de gasto sólido total con estudio en bases. Esto ya les he venido diciendo desde hace el primer día de clases y aquí se corrobora, ¿no? No es que yo he puesto, este está en los libros por si acaso, ¿no? Se ha puesto aquí en rojo, ¿para qué? Para que tengamos en cuenta lo que nosotros trabajamos. Entonces, este capítulo que estamos viendo acá es un capítulo muy importante para nosotros, nuestros estudios. Porque la mayor cantidad de nosotros de estudios lo hacemos, en este caso, para este tipo de obras, especialmente lo que es para manejo y operación de embalses y en este caso de bocatomas. ¿Sí? Porque nosotros, si es que no podemos controlar una cuenca, nosotros tenemos que controlar en la estructura, ¿no es cierto? Y para controlar la estructura tenemos que conocer qué pasa en la cuenca y cuál es la cantidad de sedimentos que llegan hacia este sector. ¿Ya? Entonces aquí dice, esto se debe a que en periodos largos la mayor parte del soporte sólido está construido por suspensión. Y acá hay la teoría que dijimos anteriormente, el porcentaje de suspensión respecto al de fondo es mayor, ¿no es cierto? Y cuál es el porcentaje probable entre el uno y el otro. Entonces, esto implica que el sedimento de suspensión siempre está en ¿qué? Suspensión, pues siempre está tratando de avanzar hacia donde ya tenga una velocidad de sedimentación que pueda depositarse y luego pues a veces puede formar aparte de lo que es sedimento de fondo, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero siempre este sedimento está en suspensión y está caminando hacia dónde. Hacia donde yo tenga que, de pronto, construyo aquí una obra, ¿no es cierto? Construyo aquí una obra y de pronto pues este sedimento me va, una estructura que me va a taponar, prácticamente a cerrar y esto va a producirse la sedimentación que va a dar. En el caso de embalses, por ejemplo, ¿cierto? En el caso de embalses, tenemos esto, ¿no? Sí, ¿no? Entonces tenemos esto, ¿no? Sí, tenemos el nivel del agua y aquí tenemos lo que es el nivel muerto. Aquí el nivel muerto. Entonces, este nivel muerto lo calculo con ¿qué? Lo calculo con los sedimentos de suspensión. Exactamente. ¿Sí? Los suspensión. Entonces, ¿cuál es la cantidad de sedimento que va a llegar? Si yo a esto veo en planta, este es el río, entonces la presa se da todo esto, ¿no? Entonces, todo esto es entonces, miren ustedes, todo esto es el área que se moja, que se inunda, y el río, pues, por supuesto que está viendo acá, el caudal está ingresando aquí, ¿sí? El caudal ingresa acá, y el agua, pues, el caudal sigue llevando sedimento de suspensión, ¿no es cierto? Continúa, ¿no? Continúa, continúa. De pronto se encontró aquí con la presa, con la taguilla, ¿no es cierto? Y aquí, entonces aquí comienza a depositar los sedimentos, que ya no puede pasar, ¿cierto? Ya no puede suspensión. Entonces comienza a trabajar acá, y la suspensión está aquí. Es por eso que nosotros cuando diseñamos presas, tenemos que diseñamos lo que se llama, se llama el volumen muerto, ¿sí? Volumen muerto. Este se llama volumen muerto. ¿Qué volumen, no? Volumen de almacenamiento, volumen muerto, no. Y el volumen muerto. Este volumen muerto se dice en función de ¿qué? En función de la cantidad de sedimentos que puede ser arrastrado desde la cuenca hacia acá. Entonces, ¿quién es la tarea? Es de nosotros saber calcular cuál es la cantidad de sedimentos que desde la cuenca baja y llega hacia el punto de acá. Entonces, mi giro de cuenca es este, ¿no? Mi giro de cuenca es este, donde yo voy a trabajar y saber qué cantidad de sedimentos llega acá.
¿Sí o no? ¿Sí? Y eso ya sabemos calcular nosotros. Sabemos calcular exactamente. Vamos a aprender algunos métodos y sabemos determinar estas cosas, ¿sí? Y al final, eso ayuda a que nos ayuda a hacer un plan de operación y mantenimiento del embalse. Es decir, en cursión calculamos cuál, son toneladas año. ¿Se acuerdan ustedes que van a llegar a calcular toneladas por cada año? O sea, ¿cuánto? ¿Por qué? Porque el mantenimiento del embalse se hace anual o puede ser trimestral, dependiendo la cantidad de sedimentos que llegue a la presa. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, con esto, yo puedo decir, a ver, si yo calculé el volumen muerto, pongamos, el volumen muerto para mí salió calculé en función de los sedimentos que me dieron, que un año esto me puede ser, volumen necesito yo que sé, 2.000 metros cúbicos. 2.000 no 2 millones. 2.000 metros cúbicos, entonces yo calculo el volumen muerto en 2.000 metros cúbicos, que me acepte aquí 2.000 metros cúbicos. Que a partir de esto, tengo que hacer el lavado del mantenimiento, lavado de este volumen muerto para que esto se me vaya y continúe el siguiente año entregándome los mismos 2.000. ¿De dónde dependió esto para definir mi volumen muerto? Dependió de esta dato que yo entregué como sedimentos para que diseñen, en este caso, el envase. ¿Sí? Sí. Listo. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, entonces, es lo que estoy hablando acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la importancia en este caso? ¿Sí? Entonces, esto se llega a qué? Esto llega en periodos largos, ¿no es cierto? Aquí está. Periodos largos, mayor parte del escalón sólido está constituido por la suspensión. Claro, pues viaja, ¿no? Viaja. Depende de qué, depende de las épocas, en este caso crecidas, sequías, todo, ¿cierto? Va a depender de todo eso para que vaya esto llegando acá. Es por eso cuando yo hago muestreos tengo que hacer en diferentes épocas, ¿no? O sea, de época seca, época de transición y época lluviosa. Y van a ver exactamente tener algunos tipos de muestras de sedimentos, ¿cierto? ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí está Joao, no está Joao, ¿no? Sí, profe, he escuchado bastante ese tipo de problemas, la verdad, en las bocatomas, siempre. Ya, entonces de esas cosas, entonces sí, nosotros tenemos que entregar esa información. Con eso se hace el mantenimiento de la boca toma. Si bien es cierto, en las boca tomas, nosotros, si ustedes ya, como ya aprendieron a enseñar una boca toma, ahí no necesitamos las toneladas de daño que hemos calculado, ¿no es cierto? No necesitamos ahí. Lo que necesitamos de qué es ahí. Lo que necesitamos ahí es el diámetro del sedimento en suspensión para calcular la velocidad de sedimentación para diseñar en este caso, el desalenador o el desripiador, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero ese dato de caudal sólido necesitamos de qué? Necesitamos saber cuánto aportará hasta la boca toma el río para saber en qué fechas hago yo el mantenimiento de qué, de la boca toma. Y más aún todavía de una presa o embalse, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes cuán importantes estas cosas, ¿no? Porque de pronto ustedes, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de una consultoría que hice para Tulcán, me pidieron calcular los sedimentos de todas las cuencas, 29 microcuencas que calculó sedimentos, ¿sí? Entonces, y ahora, bueno, me pidieron calcular sedimentos, y ahora la que me fiscalizaba, que era una ingeniera de la Politécnica Nacional, me dice, pero ingeniero, usted calculó los sedimentos, pero no utilizó para los diseños, me dice, así me dice. Entonces le digo, ingeniera, me llama la atención, le digo que usted no entienda para qué sirven los sedimentos en cuanto al cálculo que yo le entregué. Si yo hubiera estado diseñando una presa, tranquilamente hubiese diseñado exactamente el volumen muerto porque necesito para eso. En una boca toma no puedo diseñar eso, ¿sí? Lo que necesito son simplemente los sedimentos de suspensión, esa cosa. Acuérdese usted lo que enseñó en la universidad. Ah, ya, es que no me acordaba bien. Bien. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, a veces calculamos cosas, nos piden, no saben para qué piden. Pero para eso ustedes cuando diseñan tienen que saber por qué y qué dato nosotros vamos a utilizar en los diseños. Les comento esto un poquito con salido de las cosas, pero lo que a mí me pasó. Y tiene su maestría en la Politécnica Nacional, por si acaso, ingeniera de recursos hídricos, ¿no? Por si acaso. Es directora de riego en la prefectura de Tulcán.
Carchi, pastucitos, ¿ya? Bueno, yo de todo he vivido, por si acaso, ¿no? Entonces hay que estar preparado, por si acaso, para defendernos, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver, aquí ya, estas son ya gráficos realizados con ¿qué? Con datos ya medidos. Exactamente, ustedes pueden ver, es un gráfico que se trabajó ya la distribución de velocidades, perdón, de concentración de sedimentos. Y aquí está dado en función de los diámetros del sedimento, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros podemos hacer con un diámetro cualquiera, podemos hacer una curva, ¿no es cierto? Puede ser esta curva, ¿no es cierto? Pues esta curva vendría así, directamente, ¿sí? Pero acá ya está con diferentes diámetros. ¿Qué quiere decir con esto? Depende del diámetro del sedimento, pero al final la concentración siempre va a ser de esta manera. ¿Sí ven? Las curvas siempre van a ser así. Van a ser así. Ahora, claro, estos no son exactamente tan bonitas las curvas porque son tomados, en este caso, pues, en laboratorio. Exactamente el comportamiento de lo que es la distribución de sedimentos en la vertical, en este caso, desde el fondo, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver exactamente, aquí tenemos una separación. ¿Qué decir con esto? Hablamos de este caso, sedimentos de partículas o sedimentos de suspensión. Entonces, aquí no tenemos datos. ¿Por qué? Porque esto estaría a una altura A que estábamos hablando anteriormente y que aquí sería ya no el sedimento de suspensión, sino sería sedimentos de fondo. Este mismo gráfico que han realizado, pues está aquí. Pues aquí vemos, por ejemplo, yo esto ya puedo utilizar, ¿no es cierto? La distribución de estos sedimentos, dependiendo de qué, del diámetro de los sedimentos. Este diámetro de sedimentos se está refiriendo al diámetro medio, ¿sí? Al diámetro medio. Aquí no hablamos de 75, de 80, de 16, no hay nada, ¿sí? Entonces se refiere a estos sedimentos que dijimos anteriormente, ¿no? Para diferentes tipos de sedimentos. Entonces, más o menos esto ya nos da la idea de la distribución, en este caso, de los sedimentos en la vertical, ¿cierto? Entonces, aquí también hablamos, entonces, ¿qué quiere decir con esto? Concentración de sedimentos y la profundidad, ¿sí? 550, en este caso, miligramos por cada litro. Nosotros ya podemos tener, yo puedo utilizar esto para un diseño, por ejemplo, ¿no es cierto? Si yo tomo muestra y sé que mi sedimento en promedio tiene un valor este valor de 17 milímetros, yo puedo decir que en este caso la concentración puede ser de 50. ¿Sí? Y como se distribuye en este caso hasta 2 metros, tengo este valor acá. Entonces este abaco me sirve también para algunas formas de interpretación y también prediseños, en este caso de obras hidráulicas. Bien. Aquí estamos ya, vamos a entrar exactamente, aquí son ensayos realizados con diferentes diámetros, ¿sí? Acá ya la explicación exactamente de lo que es la distribución de lo que es las concentraciones y la relación que tiene este caso con la distribución de velocidades, ¿sí? Distribución con la distribución de velocidades. Con las velocidades y esto. Por supuesto que este sería un canal uniforme, ¿no es cierto? Una velocidad uniforme, como se distribuye totalmente parabólica. Lo mismo en ese sentido, ¿no? Si ustedes pueden ver, este sería para un tipo de diámetro de material, simplemente, pero está explicado, aquí, por ejemplo, miren cómo varía, ¿sí? Tiene esta forma, pero tiene ciertas picos, ¿no es cierto? No picos, sino ciertas valores que no están exactamente en la curva. Bien, entonces aquí vamos a ver exactamente el gasto de suspensión, ¿no? Dice, en una porción elemental de canal, el ancho unitario de altura es DH. En este caso, DH es, ¿sí? DH. Aquí está relacionando las dos cosas, ¿no? Velocidad y concentración. Acá estamos, BH y CH. Los que dice que es concentración a una altura tal y la velocidad a una altura tal. Entonces está considerando una franjita pequeñita de diferencial de DH, ¿sí? A una altura H, exactamente, ¿sí? Entonces entonces lo que arriba hablamos de H, ¿qué sería? A la altura que nosotros estamos analizando el comportamiento del sedimento. Y E es el calado total del agua, ¿sí? Porque ahí arriba tenemos H, Y y A, ¿se acuerdan? Entonces aquí están las variables cuáles son consideradas. ¿Qué dice aquí?
H es la distancia variable a partir del fondo a la correspondiente concentración y velocidad señaladas con su índice H. Exactamente. Entonces, cuando como dice arriba teníamos esta situación, ¿no es cierto? Es decir, es que aquí hablamos de esta de aquí. Aquí está, H, A, Y. Entonces, ¿qué es H? A la correspondiente altura, la cual nosotros condensamos el sedimento, y en cambio es el calado, en este caso, de calado total del agua. Es lo que está diciendo acá, ¿sí? Bien. Entonces, aquí vemos el esquema. Si ustedes ven, trabajando para cada una de las variables, en este caso, esa diferencial en el tiempo, en este caso, del sedimento de suspensión va a ser igual a un CH, que es la concentración a la altura tal, o la velocidad en ese mismo tramo, ¿sí? Y por el diferencial de H. Entonces, ese sería en este caso, el DT en este caso sería los sedimentos en el tiempo, en un tiempo dado, ¿no es cierto? Estamos hablando de diferenciales, nosotros que vamos a ver. Y así yo analizo esto, pues puedo aplicar para partecitas, ir sumando, y al final tenemos estas concentraciones a nivel de diferentes alturas, ¿no es cierto? Y en un tiempo dado, exactamente. Es lo que queremos ver. Ya. Bueno, aquí integrando, en este caso, integramos la ecuación esta, ¿no es cierto? Estamos aquí. Entonces, ¿qué vamos a ver? El TS, ¿no es cierto? Dice, ecuación 8.5, es esta ecuación de aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Dice que, en este caso, no, es esta ecuación, exactamente. No he puesto 8.5 aquí en la ecuación, ¿eh? Porque eso ya vimos, ¿no? Por cómo se va configurando la ecuación. Entonces, dice acá TS. Entonces, los límites en este caso para integrar, ¿cuáles serían los límites? Para integrar, sería desde el fondo, h igual a a. ¿Se dan cuenta? H igual a, es decir, aquí es este valor, aquí no está puesto a, pues está es un gráfico de explicación, aquí sería un poco. El a estaríamos por aquí, o el a también estaríamos por acá. Aquí está el a, exactamente. ¿Sí? El a. Entonces, ¿de dónde integro? Probablemente como es suspensión, integro desde el valor de a, h igual a, hasta h igual a y. Quiere decir eso, integrar es por partes. Desde aquí sería a y hasta y, totalmente hasta acá. Si yo quiero integrar solamente hasta aquí, pues tengo hasta aquí y no hay problema. Entonces ese es el límite que me da. ¿De qué? De CH, BH, DH. ¿Sí? Y luego, pues reemplazando ya los valores de esta fórmula de acá, de esta de aquí, de esta fórmula, ¿cierto? Que relaciona exactamente relaciona cuando un sedimento está en suspensión a través de este valor de, ¿cómo se llamaba este valor? Se llamaba el valor de Rose, el número de Rose, ¿cierto? El número de Rose lo que nos ayuda es a decir que, a decir más o menos si el sedimento ya está en suspensión o no está en suspensión, con este valor de acá, ¿no? Bien, entonces con esto integrando, aquí estamos, ¿no? Reemplazando valores acá, tenemos todo este valor. ¿Sí? Integral de A hasta Y, en conjunción A, ¿no es cierto? Es el integral desde acá, desde A, es el valor desde A hasta Y, es decir, hablamos de este caso desde aquí hasta Y. Entonces aquí es el valor de A hasta valor de, en este caso, Y. Totalmente. ¿Ya? De lo anterior, en función, en este caso, del logaritmo natural de H, bueno, de H. Lo tenemos este valor de C. ¿Sí? Entonces, si integramos ese valor, pues vamos a ver acá, aquí tenemos ya, totalmente. Entonces, esto sería de resolver, pues, en función de pequeños intervalos, de DH, en un tiempo dado, ¿sí? DH. Entonces, para cada intervalito voy trabajando y después voy sumando, de A hasta H. Si no, simplemente hago la integración de esta ecuación, reemplazo los límites y obtendría el valor en este caso, ¿cierto? Sería Y menos H, ¿no? Menos A, perdón. Otra posibilidad de integrar, ¿cuál sería? Es esta, ¿no? O sea, la sumatoria, en este caso, de sumando todo lo que es la parte acá. ¿Sí? Muy usada para el cálculo del gasto sólido, consiste en recurrir simplemente la sumatoria. Exactamente. O sea, por cada intervalito voy sumando. CH multiplicando CH, concentración de sedimentos, la velocidad a esa altura, por el intervalito pequeño, porque el número total de intervalos será el número total de T. O sea, si es que yo esta sección he dividido en diferentes intervalos, de estos, ya, entonces cada uno de estos es un delta H, ¿no?
delta H. Entonces sería un, a ver, este ya no, este sería A, ¿no es cierto? A partir de esto, ¿no? 1, 2, 3, 4, ya, totalmente todo esto fue Y. Entonces este es Y, entonces voy sumando, calculando cada uno. CH por BH y por delta H. Delta H quiere decir la alturita pequeñita que tomo. Al final, la sumatoria de delta H sería igual al valor de Y menos A, ¿no es cierto? Entonces acá dice cuando H es igual a A y H es igual a Y. Entonces también puedo hacer esto, ¿no? Para mí me parece más fácil esto. Exactamente que la anterior fórmula. Da lo mismo, ¿no? Bien. Vamos a continuar. Se puede recurrir a fórmulas que nos den el gasto sólido en suspensión a partir de mediciones de campo, como la de este, por ejemplo. Estas fórmulas, si bien es cierto, son fórmulas que se han hecho mediciones en campo y se pueden calcular. O sea, yo no. Entonces, estas fórmulas, ¿qué implica? Que sin salir de la oficina al río, pues solamente hay unas características que necesitamos, puedo calcular la cantidad de estos sedimentos o esa cosa en este caso, ¿cierto? ¿Sí o no? En este caso, pues, aquí hay Einstein, ustedes saben que Einstein también fue un gran científico, el hijo, no se refiere al Einstein, sino al hijo de Einstein, sí, dice que, dice, por ejemplo, el gas sólido en suspensión se suele expresar para fines prácticos como una función del gasto líquido. Exactamente. Verán, yo esto aquí no tengo en la diapositiva, pero y tengo un trabajo que hice, bueno, vamos a buscarlo en otro computador, no recuerdo ahorita, para qué les voy a mentir. Exactamente esto yo hice para una consultoría hace años atrás, en La Goya, trabajando en gasto sólido, es decir, la presa de La Goya está aquí, y aquí en el puente de las Juntas, más abajito, por aquí, está una estación hidrológica que se llama Baños en Baños. Y aquí, como es una estación principal, se hacía siempre aforos sólidos. Entonces, con estos aforos sólidos, yo pude generar todos los sólidos que puede darse acá en el embalse de La Goyán. Me correspondía a mi estudio, ¿no es cierto? Entonces, trabajando con esto. Entonces, yo apliqué esta metodología. Es con probabilidad se trabaja esto. No quiero mentirles, no me acuerdo bien, pero yo tengo este trabajo. Voy a buscarme en el computador y esperemos que poder darles esto, con gasto sólido, exactamente. Bueno, los trabajos que he hecho más es con los anteriores, pero este sí lo he hecho. Se trabaja con probabilidades, función Gumbel, y luego Python 3 se trabajó, ¿sí? Bueno, cuando a mí me entregaron exactamente los datos de qué, de caudales sólidos y también caudales líquidos. Entonces hay una relación entre lo que es el sólido y el líquido. ¿Por qué? Porque si yo tomo una muestra, ¿no es cierto? Por eso es muy importante, por ejemplo, si es que hay, bueno, lamentablemente, el INAMI, pues, y casi ni los aforos normales hace ya, ¿no es cierto? Ahora menos peor debe estar porque la situación económica, ustedes saben que lo que tratan es llevarse todo y el Estado está abandonado, todos estamos abandonados, no estamos abandonados. Entonces, el INAMI antes se hacía los aforos, por lo general, claro, al ser un aforo sólido y un aforo líquido, pues, ya tiempo. ¿Qué implica? Que el técnico, pues, máximo puede hacer 2 aforos al día. Si yo voy a hacer un aforo en Baños, podría hacer un aforo tal vez en el Cutuchi, por acá. Entonces yo hago en el Cutuchi, ¿no es cierto? Si yo hago un aforo en el Cutuchi, puedo hacer un aforo líquido, un aforo sólido. Si es que comienzo mi trabajo a trabajar desde las 8 de la mañana, de pronto eso me demoro mediodía, hasta bajar a Baños, y esto me demoraría y estaría terminando 5 de la tarde aquí. Bien trabajado. Son ríos grandes, ¿no es cierto? Aforo sólido y aforo líquido. ¿Sí? Entonces, estos datos son muy importantes para todo lo que es estudios a nivel nacional, ¿cierto? Para nosotros, para cuencas pequeñas, cuencas grandes, yo puedo hacer incluso transposición de caudales y llevarme y generar para cuencas más pequeñas también, tomando estos datos que están medidos, porque estos son datos más certeros. ¿Por qué? Porque son medidos en sitio, ¿sí? No son aproximados como trabajamos con los métodos otros.
¿Sí? Entonces, ¿qué implica esto? Implica de que había esos dos datos siempre tenía. Ahora, esto lo hacían siempre en estaciones principales. Baños, ¿por qué lo hacían? Porque había la situación de que se va a construir la presa de Lagoya. Y como la presa de Lagoya, cuando construyeron, ya en este caso construyeron, pero necesitan seguir midiendo, antes ves que llega allá, siguen haciendo este tipo de mediciones de arriba en la estación. Ahora hay estaciones que se ubican cerca de las presas que van a hacer y de pronto la presa inunda la estación y alza la estación y se utilizó solamente datos para ese momento, que se llaman en este caso, llamaríamos estaciones, en este caso terciarias, utilizamos solamente para el proyecto. Después de eso salió. ¿Sí? Entonces, esta estación sí tiene gastos segmentos. Con esta sí puedo hacer calcular más precisamente aplicando este método. Les comento, entonces sí existe en este caso. Y voy a ver exactamente si es que encuentro este tema para explicarles en la siguiente clase. Bueno, dice, por ejemplo, para valores diarios, claro, mensuales, anuales, estacionales, etc. Claro, cuando yo tengo un aforo, yo sé que puedo trabajar para este tema. Cuando se dispone de mediciones sólidos, durante un periodo dado, se establece para este periodo una ley de gasto líquido, exactamente, ¿sí? Gasto sólido, la que puede estar usando leyes, series ideológicas. Claro, después se utiliza series ideológicas y yo puedo generar datos más certeros porque son datos medidos in situ, lo que está llegando, ¿sí? Bien, pero este es un método más preciso si se tiene aforos líquidos, digamos sólidos. Si no se tiene, pues la mayor partida no se tiene, ¿no? Nos trabajamos con las otras fórmulas, ¿de acuerdo? Pues yo les comento, pues, si he tenido la oportunidad de trabajar en este tema. Ya. Entonces, con un poco esta teoría que podemos ver nosotros de acá, ¿sí? Entonces, toda esta teoría vamos a aplicar acá. Hay diferentes fórmulas, hay diferentes autores que han trabajado en estos temas, ¿sí? Para calcular lo que son sedimentos de suspensión, basándose en diferentes parámetros en este caso, ¿sí? Aquí, hasta aquí lo que hemos visto es la distribución de sedimentos, en este caso en el tiempo y la cantidad de sedimentos en el tiempo que calcularíamos a diferentes alturas y el total en este caso de sedimentos. Acá hay sedimentos de suspensión, ¿no es cierto? Hay algunas fórmulas que yo he tomado de algunos autores que se trabaja y que incluso nos ayuda un poco a comparar resultados del uno frente al otro y generar nuestras propias curvas y por la vez saber cuál sería la curva más representativa o el valor más representativo de haber calculado sedimentos de suspensión. Ya, para esto ingresamos con el siguiente hipótesis, ¿no? Aquí esta parte de acá. ¿Sí? De acuerdo a ensayos de laboratorio, algunos sedimentos de fondo puede llegar a ser hasta el 30%. Esto ya estaba definido anteriormente, ¿no es cierto? Hasta el 30%. Algunos le toman simplemente el 10%, ¿no es cierto? Del volumen de suspensión. ¿Qué quieres con esto? Yo tranquilamente puedo calcular con las fórmulas, primero calcular sedimento de suspensión, el total de suspensión, ¿no es cierto? Y a ese sedimento de suspensión multiplico por 0.30 y le sumo más de sedimento de suspensión, entonces en este caso, más el 0.30 de sedimento de suspensión y puedo decir que este es el sedimento total, ¿sí? O a su vez, calculé el sedimento de suspensión, este para mí sería el sedimento de fondo, ¿sí? Sedimento de suspensión, de acuerdo a esta hipótesis, a esta teoría. O sea, esto lo aseveran de acuerdo a qué? De acuerdo a lo que se calcula. O sea, ahorita ya sabemos calcular el sedimento de fondo. Vamos a aprender a calcular el sedimento de suspensión y tranquilamente podemos hacer la diferencia y ver cuál es el porcentaje entre el uno y el otro y saber que estamos dentro de este rango. Exactamente. ¿Sí? Y estamos corroborando la teoría que nos dicen los autores. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo me piden calcular los sedimentos totales, aplico esta teoría. Calculo sedimentos suspensión, sumo más de esto y yo digo el sedimento de fondo, aproximadamente, sedimento total aproximadamente es esto. Y doy mi valor. Y no me objetan porque es cierto, ¿no? Conocen sedimentos, van a decir que sí, estamos de acuerdo. Así de sencillo, ¿sí? Bueno.
Entonces les comento, entonces es un poco la parte práctica. Existen algunas fórmulas para tener algunos sedimentos de suspensión. Aquí tengo una fórmula de Gard-Lepant, ¿sí? Aquí está en función de transporte de sedimentos de suspensión, función del caudal unitario, específico del material, la velocidad de corte y la velocidad de cimentación. Entonces este señor lo que relaciona, miren ustedes, estamos trabajando diciendo aquí. Y al final, pues, lo que hace es despejar transporte de sedimentos de suspensión, esta formulita, ¿sí? Y esto implica por acá. Estas fórmulas que nosotros tenemos acá, la velocidad de corte conocemos. Desde atrás hemos venido aprendiendo. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es reemplazar simplemente para calcular estas cosas. ¿Sí? Calculamos la cosa. Entonces, ¿qué dice TS? En este caso me da transporte, sedimento, suspensión por unidad de ancho. ¿Qué quiere decir? Esto me da por, en este caso, como ser el transporte sedimento unitario, ¿no es cierto? Va a ser total multiplicado por el ancho total del río. Entonces, por unidad de ancho. ¿Sí? Entonces, ¿me da en qué? Me da en kilogramos segundo por cada metro. Exactamente. O en este caso sería el kilogramo segundo, nada más. Entonces, por cada metro, cuando yo multiplico por número de metros, sería en este caso solo en kilogramos segundo. B asterisco es velocidad de corte. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos esta fórmula que hablamos en este caso, la de Galde. Seguimos explicando un poco esto, la velocidad de cimentación. Aquí hay una fórmula, la velocidad de cimentación sabemos calcular. Creo que tenemos 3 métodos exactos, 4 que sabemos calcular. Sí, el método más preciso es el método de iteración, pero podemos calcular a través de métodos, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Este método para causas naturales, ¿no es cierto? Podemos calcular por método de Stokes, dependiendo de las características, ¿no es cierto? Rubérida, ¿no? Rubel, sí, método de método de Rubel, ¿no? Pues calcular por qué los métodos, ¿no es cierto? Entonces vieron que comprobamos y vemos que las velocidades salían prácticamente similares, semejantes. Pero también acá hay aquí en este caso, pues, Yalin da este gráfico para calcular la velocidad de sedimentación. Son de estos parámetros, ¿sí? Para hacer la velocidad de sedimentación a la velocidad de caída. Si quiere, pues utilice este abaco, si no, pues calculamos por las otras formas para calcular la velocidad de sedimentación. Que en este caso sería un poco el dato que necesitamos un poco más, más rápido, ¿no es cierto? O menos rápido, dependiendo ya, pues. Pero aquí está el gráfico que les he puesto y ustedes tienen también sus diapositivas, que voy a subir esto y ya tenemos acá. Y aquí tenemos. Si vamos a ver aquí, por ejemplo, los datos, la misma fórmula, ¿sí? Y aquí estamos hablando. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice transporte sólido de suspensión, ¿sí? Es igual en este caso a TSF por T. Sólido de suspensión es igual a TSF por 1000 sobre 86.400. Bueno, al final este es el valor que nosotros vamos a llegar a determinar, dependiendo de las unidades, y determinamos de esta manera. Ahora, miren ustedes. Habíamos dicho nosotros que primero queremos determinar la cantidad de sedimentos de suspensión, segundo queremos determinar la distribución de estos sedimentos de suspensión, ¿no es cierto? Entonces, para esto nos valemos de un aforo. El aforo en este caso, aquí se ha hecho, por ejemplo, un aforo sólido. Este es el aforo sólido que tenemos. El aforo sólido, esto nos diría, este es el aforo sólido. Datos del aforo sólido, ¿sí? Datos del aforo sólido. Es decir, te toma datos del aforo sólido. Porque solo ahí podemos tomar la muestra y hacer en este caso, tomar las características. Este, en cambio, es aforo líquido. Sí, ustedes pueden ver, es el aforo líquido. Entonces, miren, siempre cuando yo hago hacer estos estudios, yo trabajo con los dos aforos, los dos tipos de datos. Ya, y como quiero determinar, hacer mi curva de distribución de velocidades, ¿cierto? ¿Sí o no? Mi curva de distribución de velocidades, entonces hago el aforo, dependiendo cualquier metodología que haga, en este caso el aforo del molinete, ¿sí?
Aquí la altura Y, que era el escala total, a 0 metros, a 0,5, a 1, 1,50, 2, 2 metros. Entonces, en el aforo calculo, ¿qué más calculo? Calculo el área, ¿cierto? Calculo el perímetro, en este caso, pues pueden ver acá, ¿sí? El área hidráulica, ¿no es cierto? El perímetro, y aquí pues, calculo lo que es el T, ¿sí? En este caso, el T, que sería en este caso el ancho del, ¿sí? El radio hidráulico, la velocidad, ¿sí? Es decir, este es el ancho hidráulico, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Este canal, si nosotros le graficamos, puede ser que el canal sea así, ¿no? Ahí estoy tomando la muestra, entonces lo que me está diciendo es, si el nivel del agua estaba aquí, el ancho hidráulico es este, ¿no? Sería el T, les aprendimos en hidráulica general, ¿sí? Y en este caso, el B vendría a ser un poco este, ¿no? Pero bueno, no, B, y aquí puede ser por integración, se puede asemejando al canal que quieras, ¿no es cierto? Y este sería en este caso el Y. Ese sería el Y. Y lo que se ha hecho aquí es simplemente hacer aforos a diferentes velocidades, ¿no es cierto? A diferentes alturas, calcular las velocidades. Igualmente. Ustedes saben perfectamente, si yo hago un aforo como linete, generalmente lo hago a .20 de H, .40 de H, .60 de H, .100 de H y a .08 de H, ¿no es cierto? Que sería en este caso la velocidad superficial. Y es lo que han hecho aquí, ¿sí? Y calculo los parámetros que yo quiera, en este caso, un aforo. Y consecuentemente, exactamente es un aforo, está calculando el aforo, y calculo el caudal a diferentes alturas. Caudal en 0, 0, 0. 1, 4, 8, 5, total. Total caudal 272 me da 73,92. Ese sería el caudal líquido, ¿sí? Lo que yo he obtenido el aforo, ¿sí? Acá ya son cálculos que tengo que hacer ya aplicando el esfuerzo cortante, el crítico, entonces estos trabajamos también con las fórmulas que nosotros aprendimos anteriormente. Ya. Hasta aquí pongamos un caso, tengo datos. Acá ya tengo que calcular lo que necesito. Estos datos de acá abajo son un aforo sólido. ¿Por qué? Porque tengo que tomar la muestra, ¿sí? Forma de obtener la muestra, y obtengo el específico, en este caso, del material, o sea, del específico de las partículas, el específico del agua, el diámetro medio, trabaja aquí con el diámetro medio, o el diámetro también se llama diámetro representativo, la viscosidad cinemática que nosotros aprendimos, ¿se acuerdan ustedes? La cinemática está en función de ¿qué? En función de la temperatura del agua. Es decir, ustedes miden la temperatura del agua y inmediatamente sabemos, si vamos a la tablita, sacamos nuestra viscosidad cinemática. La gravedad, ¿sí? Y en este caso la velocidad de cimentación, que no es un dato que yo traigo del campo, sino que yo calculo, tomando en cuenta las consideraciones anteriormente dichas o con estos mismos datos de acá. Ustedes saben que para calcular la velocidad de cimentación trabajo con ¿cuál? Con todos los datos mismos trabajo y obtengo la velocidad de cimentación. Entonces, con estos datos, y acá es la pendiente del río y la rugosidad del cauce. Esta rugosidad del cauce, si ustedes quieren saber, hacer una investigación bien puntualizada, bien hechita, trabajamos a través de las formas del hecho. ¿Se acuerdan ustedes que trabajamos sacando lo que es la coeficiente de energía? ¿Sí? Y sacando el valor de N. N sacamos súper bien ahí, ¿no es cierto? Sin ver tablas, sino nos da N. Entonces, teniendo todos estos datos, pues tranquilamente puedo hacer el estudio de este caso. ¿Sí me entienden? Entonces, vean, señores, hasta aquí son datos tomados en campo. Sí. Ahora sí, comienzo a calcular lo que necesito en la fórmula. Yo depende de la fórmula que voy a ocupar para tener mi información. También es muy importante. Pero sí es importante que yo pueda tener unas 2 o 3 fórmulas y saber qué información necesito para tener en mi base de datos otra información más que yo necesite para trabajar. No nos valemos simplemente cuando vamos al campo a decir, yo voy a aplicar solo tal método, voy a hacer esto. De pronto resulta que este método no funcionó bien, pero quiero comprobar con otro porque parece que el resultado me salió muy arriba, muy abajo. En sedimento siempre tengo que aplicar más, digamos, mínimo 2 o 3 métodos. ¿Sí? No es ningún método, es súper confiable. Vamos a ver aquí, hay métodos similares, porque después vamos a graficar las curvas entre ellas para ver
cómo se superponen o cómo está una más alejada que la otra. ¿Sí? Ustedes deben saber, ¿sí? Bueno, entonces, el esfuerzo cortante, ¿no es cierto? Aquí el esfuerzo, digamos, de este caso de acción del movimiento, de Shields y el esfuerzo cortante. Nos calculamos con todos los parámetros que tenemos aquí, con estos, a diferentes alturas. Exactamente. Caso acá, 0, 0 y acá viene. ¿Sí? Entonces aquí viene a hablar en este caso esfuerzo cortante, ¿dónde se produce mayor? Aquí se da cuenta de que nosotros este aforo, ¿cómo se ha hecho? Se ha hecho aforo con barras. ¿Sí o no? Se ha hecho aforo con barras. ¿Por qué? Porque el 0, 0 está comenzando acá arriba. ¿Sí? En este caso. Vemos acá el esfuerzo cortante, donde es más fuerte es abajo. Abajo donde corta el material, ¿no es cierto? Se mueve el material. Entonces, es 2,72 de altura. ¿Sí? 2,72. Tomado desde acá como 0, 0 y acá el valor de puntaje es 2,72. Cuando hago aforo con molinete, normalmente voy desde 0 hasta 2,72. Esto tiene que dar también bien presente cómo hago el aforo, a dónde hago y con qué tipo de instrumento lo hago y a partir de qué. ¿Para qué? Para saber, porque me vas a ir al revés de la curva, decir, ah, no, pero si el sedimento de fondo está abajo más y abajo menos. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y si lo demás, ¿cuáles? Aplicar las fórmulas. ¿Sí? Aplicar las fórmulas. Caudal, casi caudal unitario. La velocidad de corte que conocemos perfectamente, ¿no es cierto? En este caso, la velocidad de corte, G por R. En este caso, este R es Y, ¿no es cierto? O si es que el cauce es un poco profundo, es muy a profundo, lo que sea, pues ya depende. El transporte de sólido en suspensión por unidad de ancho, será este valor, con este cálculo. Aquí está, entonces vamos de acá, ¿no es cierto? Caudal unitario por cada altura, si ustedes pueden ver, la velocidad de corte por cada alturita de acá, transporte de sedimento de suspensión en kilogramos segundo por cada metro, aplicamos todo esto que acá. Luego vamos del TS en kilogramos por segundo, porque eso nos interesa, ya estamos hablando ya de multiplicar por el ancho, y lo que nos interesa entregar el dato de la consultoría es en toneladas por día. Exactamente. Caso piden toneladas por día, o si no también piden toneladas por año, ¿no es cierto? Ya depende de lo que nos piden. Y al final, este es el valor final que nosotros hemos calculado totalmente todo lo que es este caso. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, de esta manera nosotros podemos, pues, y este aforo vamos a ir utilizando para las demás fórmulas que vamos a ir viendo para ir calculando, ir determinando en este caso lo que es los sedimentos de suspensión. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Joao, ¿sí me entendiste? Do you understand me? Sí, profe. Ya. Bueno, hasta aquí vamos a quedar, ¿sí? Vamos a ir un poquito más despacio, pues tenemos un poquito de tiempo para ir avanzando bien. Sobre este tema les voy a mandar un trabajo también ahí internamente para que vayan haciendo y vayan practicando y vayamos definiendo esas cosas, ¿sí? Algún rato tendrán que hacer en su vida profesional, pero ahí está esa cosa. Bien, las notas de ustedes de pasado, si ustedes se han dado cuenta, si es que alguien tiene alguna cosa, pues bueno, me dirán nomás tranquilamente. Yo veo que ahí alguien no presentó trabajos, tiene su baja nota, pero ya está validada esas notas. Lamentablemente el sistema no me permitió solamente dejarle así nomás. Quieren recuperar sus notas, pues tranquilamente este semestre, digamos esta segunda mitad del semestre, tienen toda la facilidad de hacer bien sus trabajos y de recuperar todo, para que pasen el año, pero lo importante es que pasen aprendiendo, ¿sí? Nada más. Sí, se conocen que hay bastante gente que supuestamente en porcentaje alto que está desertando a la universidad, no solamente nosotros de la universidad, sino otras universidades, por diferentes tipos de problemas, de pronto de conectividad, de pronto que no entiende bien al profesor, de pronto nosotros explicamos mal, esa cosa, hay cantidad de problemas. Profe, Entonces verán, les quería comento. hablar, profe. Sí, se escuchan, termino. Yo estoy encargado de los niveles séptimos de la carrera, en conclusión de mi misma materia. Y todas las materias de séptimo que voy a hacer seguimiento, hablar con estudiantes y con, por supuesto, con docentes, lo que sea.
Abajo nivel mío, el sexto y el quinto, está otros profesores, igual me te pedirán explicaciones a cosas. Yo estoy dispuesto a todo. Pero de mi parte no tengan problema porque al final tienen que ustedes, pues, hacer sus cosas bien, nada más. Ustedes saben que yo en ningún momento me cobro, tal vez porque no viene a clase, lo que sea. Una cosa es, por ejemplo, Sami. Sami creo que hoy vino a clase, ya que se ha ido también. Veamos si está aquí. No está ella. Ah, no, sí está. Tiene una nota súper buena. Ya, puedes tranquilamente, si se dedica con lo que tiene y todas esas cosas, ¿sabe? Bien. Sí, pero otros si es que no asisten o no hacen los trabajos, mal. Pues aquí no hay exigencia, no es de estar en clases, no estar en clases, ¿sí? Ustedes saben, los exámenes son prácticamente, no son tan difíciles. Esos contenidos son los que yo enseño y hay más cosas que ustedes pueden investigar, pero esto es un poco más práctico que les estoy dando yo a ustedes. Entonces, con eso, pues quiero decirles que las puertas están abiertas para que podamos entendernos en cuanto no entiendo tal cosa, no entiendo esto, o tuvo problemas de subir el deber, por favor, pero lo importante es hacer su trabajo. Yo no les voy a poner notas porque me justifiquen que no pude subir el deber. No pude subir el deber, pero a ver, pues llámeme, abro la plataforma y vaya a la plataforma y suba ahí. El único evidencia que a mí me califican, los que me hacen los seguimientos a mí, es la plataforma. En el correo a mí nadie me califica nada. Entonces mi justificación a través de la plataforma. Entonces, todo tiene que estar en plataforma. Entonces en plataforma, de pronto a mí me pueden decir hasta que me estoy inventando notas. ¿Sí? Porque incluso, claro, como tuvimos una reunión con el vicerrectorado el día martes, hubo comentarios que decían de pronto que hay profesores que no suben nada a la plataforma y tienen, pues, algunos tienen excelentes notas. Entonces ellos argumentaban de pronto que ni siquiera dan clases y de pronto tienen buenas notas. Entonces, ¿qué implica eso? Yo no juzgo que será así o no será así. Cada cual responde por ellos y por mí. Entonces, ¿qué implica? Que la única evidencia que está es en la plataforma. Eso les pido, por favor. Nada más. Ahora sí escucho cualquiera que quiera tener un comentario. O sea, sí, profe, yo he tenido inconvenientes para subir los trabajos, pero es porque me encontraba trabajando y trabajaba de 4 a 10 y media de la noche, entonces se me dificultaba poder entregar los trabajos y le solicité de favor de que me acolite abriendo la plataforma, pero nunca, nunca la pude habilitar, entonces no, nunca subí trabajo. Los realicé, pero los tengo hechos, pero no los he entregado. Yo he habilitado el momento que me han pedido. Lamentablemente, tal vez cuando tú me has solicitado no he estado en mi casa, alguna cosa, tal vez. Pero yo saben que pasé la nota recién en este año y pasé la nota, ni siquiera el otro año pasé. Yo dejé todo el tiempo para. Entonces, ahora lo que tienes que hacer es sube tus trabajos y pues recupérate en segundo. No puedo hacer más la nota tuya, sino si vas a Bueno, un profe, 10, llévate un 10. Con eso te pasas tranquilamente, aplícate y trata de hacer las cosas. Si tienen problemas de internet, avisen para que siempre suban sus trabajos de la plataforma. Nada más. Eso es. Bueno, con esto, pues yo me despido. Muchas gracias por la asistencia. Pues y nos vemos en la siguiente mañana que tenemos que hacer, ¿cierto? ¿Alguna situación? Muchas, profe, gracias. Luego. Gracias por todo. Nos Hasta vemos. luego. Chao, Chao, profe. chao, chao.